Hola Claudia, muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista. Al público quisiera hacerle antes una pequeña referencia. Claudia es mi compañera de curso y con ella tenemos una amistad de hace muchísimos años. Hartos. Hartos. Entonces, hay muchísimas cosas que podría contar por ella, pero quisiera que Claudia nos diga qué es lo que hace, a qué se dedica. Adelante Claudia, por favor. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional. Cuando digo soy terapeuta ocupacional, en general la gente me dice, ¿terapeuta qué? Porque realmente se conoce poco de la terapia ocupacional, pero en todo caso, la terapia ocupacional es un tipo de terapia que para trabajar con personas, utilizando como medio terapéutico la ocupación humana. Yo me he dedicado a trabajar con la primera infancia desde hace 27 años y con el tema de discapacidad intelectual. Es algo que realmente me apasiona, no dejo de encontrar cosas hermosas a través de mi carrera y a través de mis diferentes experiencias laborales. Tengo un jardín infantil, trabajo en consulta privada con niños que tienen dificultades en el neurodesarrollo y trabajo en el programa de Olimpiadas Especiales Bolivia. Dime, ¿qué es lo que te llena de trabajar con gente que necesita ayuda? ¿Qué es lo que te...? En realidad, lo que me llena el alma, ¿qué te puedo decir? Me llena el alma. Yo he descubierto en los años de mi ejercicio profesional que esto como que termina de completar mi vida, ¿no? Es maravilloso sentir cada vez que estoy trabajando, que estoy haciendo algo, el poder de transformación que tienen las acciones en las personas, en mi propia vida, por supuesto, ¿no? Pero no deja de maravillarme eso, ¿no? El poder que tiene las acciones de transformar el mundo en general. ¿Cómo las acciones, digamos, una persona que tiene bueno, cualquiera de nosotros en realidad, cuando recibe algún estímulo externo, tiene una influencia en la forma como pensamos y cómo nos portamos. Creo que eso debe ser especialmente más fuerte en las personas que tienen una cierta discapacidad y de alguna manera están también un poco aislados por circunstancias que se dan. ¿Hay algo así? ¿Como que hay más influencia en ellos o no? No sé. No, porque lo primero que tenemos que entender es que lo primero que pasa o la situación es que son personas. Lo primero es que son personas y con diferentes condiciones, como todos nosotros, ¿no? Entonces hay personas que tienen una discapacidad intelectual, una discapacidad física, auditiva, algún trastorno en el neurodesarrollo, y esa es una condición humana, igual que nosotros podemos tener, no sé, el cabello crespo o el cabello lacio, los ojos claros u oscuros, es una condición humana. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que son personas, primero que nada, ¿no? Entonces, lo que sí es importante y tiene mucho que ver, por supuesto, son las experiencias de tu entorno inmediato, ¿no? Como en cualquier persona, las experiencias o la influencia de tu propia familia, tu propia historia de vida, etcétera, ¿no? Pero eso no hace que la condición de la discapacidad sea que tú puedas ser más influenciable o no, sino la condición, la historia de tu vida, como en todo, ¿no? Yo siempre digo, sobre lo único que tenemos poder nosotros mismos es sobre nuestra propia actitud. Y creo que el trabajar en esta toma de conciencia, de trabajar sobre esto, sobre lo que tú tienes control, sobre tu actitud, es la base, es el inicio de cualquier cosa que hagas, ¿no? Para cualquier persona, una persona con discapacidad o no, para cualquier persona. Ese control sobre la actitud que tú dices tiene que ver, bueno, no solamente con la actitud que tenemos hacia quienes nos rodean, hacia nuestros seres amados, sino también hacia los otros miembros de la sociedad. Sí, a nosotros mismos, a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno social, a nuestro medio ambiente, ¿no?
en realidad a todo. ¿Has visto A tú todo. algunos casos que nos puedas contar de casos buenos y de casos malos que tú hayas visto en tu práctica? Uy, sí, de todo, la verdad, de todo. Creo que lo más difícil es encontrarme con la posibilidad real de hacer algo y de poder intervenir de alguna manera que puede ser positiva para el desarrollo pensando en un niño, por ejemplo, que puede ser positivo para el desarrollo de un niño que tiene dificultades en su desarrollo y que creo que lo más difícil que me ha tocado encontrarme es percatarme que la familia no confía en lo que puede lograr ese niño. Creo que eso es lo más duro. Entonces, creo que encontrarme con esa falta de confianza de la familia, de los padres en específico, por lo que podría ser capaz de lograr su hijo, es lo más triste, es lo más duro. ¿Ha habido algún caso que te haya llamado la atención de un niño que ha tenido expectativas altas y de que ha logrado hacer cosas extraordinarias en su vida? Ha logrado mucho más de lo que podría haber pensado, sí. De hecho, anoche estaba chateando, tengo dentro de mis grupos de amigos en mi chat de WhatsApp, por supuesto, muchos atletas de Olimpiadas Especiales que son amigos míos, ¿no? Y anoche estaba chateando con una de ellas, una joven que tiene 16 años y que no deja de admirarme la capacidad de mirar hacia adelante que tiene ella, ¿no? O sea, de cómo no poner límites, no poner frenos en lo que quisiera hacer, en esos sueños que quisiera hacer. Y bueno, hablábamos con ella de una postulación que está haciendo para ser embajadora de un grupo de juventudes en Estados Unidos para tener una capacitación. Y realmente me admira, es una joven con discapacidad intelectual que estaba en una escuela especial y que ella misma se ha dado cuenta que ella podía mucho más que eso y que la escuela especial la estaba frenando y ella ha demandado y ha pedido a su familia que por favor la pongan en una escuela regular y está en una escuela regular y es una alumna destacada. Entonces, esas son las cosas que no dejan de maravillarme, ¿no ve? Esa chica que tú dices, ¿está en la edad, en el curso de la edad que le corresponde o está en un curso menor? No, está donde le corresponde. Por supuesto, entienden y aceptan la condición que tiene discapacidad intelectual y le hacen las adaptaciones curriculares que requiere, lo cual no es fácil en la escuela regular, sobre todo aquí en Bolivia. Los profesores en general no están preparados para hacer una inclusión educativa. Si bien la ley así lo establece, el equipo de maestros no está preparado para realizar una inclusión educativa realmente con las personas con discapacidad intelectual. Entonces, se entiende como que la inclusión es que esté en el mismo curso, aunque no haga lo mismo, y eso no es la realidad. En este caso, esta chica sí está incluida, tiene su grupo de amigas, de amigos en su curso. En paralelo, hace todas sus actividades con Olimpiadas Especiales, entrena regularmente. Ahora, con la pandemia, rigurosamente sigue entrenando por sus clases por Zoom. Entonces, tiene mucho que ver, por eso insisto en esto, tiene mucho que ver no con la condición de discapacidad, sino con esta tu formación humana, que por supuesto depende mucho de tu entorno familiar. Dime, tú eres también maestra, o sea, tú tienes a un grupo de alumnos. ¿Cómo haces tú para llevar el ritmo de enseñanza que tú te has planificado para una cierta clase cuando hay una persona que está retrasando el desarrollo de la clase? ¿Cómo haces? O sea, tienes, no sé, 30 chicos que están avanzando bien y hay alguien que te está preguntando cosas pasadas. ¿Cómo haces tú para soltar eso? Porque ese debe ser, me imagino, el problema que deben tener algunos maestros, ¿no? ¿Cómo solucionan eso? Sí, bueno, yo trabajo siempre con grupos muy chiquititos, ¿no? Y trabajo en educación inicial, o sea que desde ya los grupos son chiquitos, pero no importa el tamaño de la clase, eso siempre pasa. ¿Por qué? Porque cada una de las personas somos únicas y tenemos nuestro propio ritmo de aprendizaje y, por supuesto, nuestros propios intereses y, por supuesto, las propias dificultades. Si tú estás pasando clases
Y te das cuenta, Marcos, si tú te acuerdas de tu infancia y de tu juventud, de repente tú estás en la luna escuchando algo, pensando en la chica que te gusta, en la pared, del color de la pared que está enfrente, o el cuaderno, o la puntabola que se ha caído del banco de al lado. Tu atención es muy variada y tiene diferentes niveles de atención y de percepción de tu entorno. Entonces, no todas las personas aprenden en el mismo ritmo. Y de esto se trata el tema de la educación, de como profesor, como maestro que estás al frente de la clase, tienes que desarrollar tu capacidad perceptiva en relación a las capacidades, los intereses de tus alumnos para saber motivarlos e involucrarlos en la clase. Ahora, es muy difícil, porque puede ser que de 20 chicos que tú tienes, más o menos 10 son los que están en el camino del medio, y los otros están unos como muy por debajo y otros muy por arriba. Pero el aprendizaje no tiene que ver solamente con el desarrollo cognitivo, es decir, con lo que estás aprendiendo específicamente del contenido académico. Tiene que ver con un montón de otras cosas. Y el desarrollo de una clase tiene que tener estos momentos para captar y recaptar la atención. Y tú sabes que cuando uno aprende algo, es porque estás súper curioso por aprender. Hay algo que te interesa. Si no, no aprendes, realmente. O sea, tu atención se fue a donde te interesa. Entonces, creo que el profesor tiene que tener esta habilidad de generar... siempre pienso que uno como profesor tiene que dar algo de información. Y tienes que generar esa curiosidad por ese poquito que tú me has dado, esto más, pasará aquello, generar este interés por saber, por ir un poquito más adentro, ¿no ve? Y de ahí, como profesor, seguir preguntando. Entonces, creas ese espacio para generar la curiosidad por seguir avanzando y vas preguntando por lo que ya hiciste. Entonces, es como un ciclo permanente durante una clase que tienes que ir creando esos espacios de reflexión, de imaginación, y preguntar sobre lo que se ha avanzado, porque solo repitiendo algo, compartiéndolo, es donde se hace efectiva el proceso de aprendizaje. Si no, es solamente recibir información. Claro, o sea, Si tú recibes la información, procesas todo esto y das la respuesta, se ha completado el ciclo del aprendizaje. Entonces, si tú ves una clase donde un profesor te está hablando y hablando y hablando de lo que a él le interesa y lo que él cree que tú deberías aprender como alumno, realmente el proceso de aprendizaje no se completa. claro, ¿No como es que cierto? el proceso de aprendizaje parece que se inicia abriendo alguna ventana, como tú decías, la ventana de la curiosidad. Si es que Exacto. no llegas a abrir esa ventana de la curiosidad en los alumnos, entonces, claro, no pasa nada. En los cursos de historia o de geografía de historia, especialmente cuando te hacen memorizar fechas y Sí. cosas que no tienen que ver. Lugares, eventos. Pero cuando te dicen, por ejemplo, que esto ha pasado porque tales cosas han pasado y tú dices, qué interesante, entonces recién abres una ventana y de ahí recién aprendes. Entonces eso parece Sí. que es la clave. Es definitivamente. Hace un tiempo tuve una charla con una amiga que es profesora de arte en un colegio, y ella enseña a adolescentes. Y ella decía de que la clave para ella es identificar esa ventanita de interés que tiene un adolescente en el arte. Pero el truco está en que ella se dé cuenta de que hay esa ventanita y Esa es la parte más difícil. entrar a esa ventanita. ¿Algo así es? Así. Tiene que ver precisamente con eso. A mí, yo amo trabajar con la primera infancia y me he dedicado a eso en los últimos 27 años de mi vida. Porque esas ventanas en los niños están abiertas. Los chicos son así curiosos por naturaleza, ¿no es cierto? Investigadores por naturaleza. Y eso no deja de maravillarme. O sea, las preguntas que hacen son increíblemente hermosas, porque permiten crear esas oportunidades de aprendizaje. Esa espontaneidad tienen los niños chiquititos, que a medida que van entrando en la educación regular, se va perdiendo.
¿Por qué? Porque hay una serie de normas, de reglas que se tienen que ir introduciendo como sociedad. Entonces, los niños, las personas perdiendo esas cosas, ¿no? Y esa es una pena, porque realmente las cosas de los niños deberían mantenerse siempre. Por eso ese dicho que dice, hay que recrear al niño interior, Ah, de verdad que hay que recrearlo. Está ahí y hay que tener esa, no sé, pues generar esas oportunidades cotidianas para cualquier adulto de recrear a ese niño, de buscar las cosas que te divierten, seguir teniendo curiosidad por tu entorno, por las cosas que están sucediendo, aprender a separar lo que no te gusta. Un niño cuando no le gusta algo no lo hace, simplemente. ¿cómo empezó lo de las Olimpiadas Especiales? ¿Cómo fue tu interés? ¿Cómo fueron las primeras experiencias? Ha ido a ser una cosa súper diferente Eh, al principio, ¿no? es, mira, a mí me ha pasado, yo he estudiado terapia ocupacional en la Argentina, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuando yo me iba a estudiar, mi interés estaba puesto en trabajar con niños con discapacidad física. Yo, de hecho, cuando estábamos en colegio, era voluntaria en un instituto de rehabilitación infantil que hay en Obrajes, que depende de la gobernación actualmente. Iba con una amiga, con la Nela Aigner. Íbamos los sábados y hacíamos actividades recreativas con los niños, con los chicos. En esa época estaba de moda Menudo, entonces Mm. llevábamos nuestros cassettes y la grabadora y poníamos canciones y cantábamos y bailábamos. Y la alegría que se generaba en ese espacio era única. Y en ese momento he tomado la decisión de hacer algo en mi vida para dedicarme a eso. Y empecé a averiguar psicología, medicina, fisioterapia y nada completaba de llenar mi ciclo y por circunstancias de la vida me enteré del tema de la terapia ocupacional y me fui. Entonces, cuando yo estaba estudiando, mi foco estaba puesto en eso, en el tema de rehabilitación física. Como van cambiando porque uno hace planes y la vida te va ofreciendo cosas diferentes, mi camino fue cambiando un poco y me fui hacia el tema de educación inicial, digamos. La cosa es que me pusieron una práctica clínica como programa de mi formación. Yo tenía que hacer prácticas clínicas de 6 meses en diferentes centros. Y me asignaron a una escuela de educación especial. Y realmente fue así como, oh por Dios, esto no quiero hacer, o sea, no me interesa, si profesionalmente nunca me voy a dedicar al tema de discapacidad intelectual. Y fue una negociación con mis profesores y qué sé yo, para no hacer la práctica y hacer en rehabilitación física, que era lo que yo quería, repetir una práctica. Y bueno, lo logré, pero la última práctica mi directora de carrera me dice, Claudia, ya no puedes negociar la próxima, te sorteamos y lo que te toque. Y me tocó una escuela de educación especial. Y ya dije, ya bueno, ni modo, o sea, ni modo, tengo que hacer esto ya, ¿no? Y una de las primeras actividades que me asignaron en esa práctica fue organizar un campamento recreativo con Olimpiadas Especiales. Fue el fin de semana más maravilloso de toda mi época universitaria, porque realmente ahí conocí a las personas con discapacidad intelectual, la pasé increíblemente genial y descubrí el mundo de Olimpiadas Especiales que tenía mucho más que ver que el deporte en sí mismo. Y me quedó esa cosa en mi corazón como, wow, qué lindo esto, ¿no? Esto ha sido a finales de los 80s. Y bueno, después me vine, empecé a trabajar aquí en Bolivia, y etcétera. Y por las circunstancias de la vida, me he reencontrado nuevamente en una época, me llamaron alrededor del 2003 para ver si podía ayudar en el programa de Olimpiadas Especiales 2002, eh, para hacer algunas actividades específicamente con familias y no era mi momento, estaba con muchos otros emprendimientos laborales, etcétera, pero les dije, por favor, llámenme después o yo les aviso cuando pueda, etcétera, y así se dio. Empecé a ser voluntaria desde el 2005. Y mi conexión con el movimiento ha sido
realmente como inmediata, ha sido como, em, como ha sido ese amor a primera vista cuando estaba en la universidad y encontrarme aquí en el país con eso después y encontrar eh, todas esas ventanas abiertas de infinidad de programas que se pueden desarrollar, que no hay límite, me ha dejado absolutamente enamorada del programa. ¿Qué es lo que tú crees que ha hecho que se abra tantas cosas en ti al estar en esa primera experiencia en la universidad y después en las unidades especiales? Oye, no, no sé si podría decirte, Marcos, que ha pasado una sola cosa en particular. Creo que ¿Qué pasó es internamente? como, Quiero decirte, no. claro, internamente, me refiero a eso precisamente. O sea, yo tal vez lo podría resumir, si se podría resumir, es como un intercambio intensísimo de amor, de recibir y dar amor incondicionalmente. Esa es una relación con todo lo que haces, con las acciones, con las personas, con los atletas, con las familias. Es una fuente abundante de amor. Entonces estos chicos naturalmente expresan ese amor y te lo expresan a ti. Así es. Sí, Entonces es la actitud de sí, ellos que te alimenta a ti. Y eso sí. hace Por eso te que digo, tú le es devuelvas. como es ida y vuelta, ¿no ves? O sea, porque tú recibes eso y eso genera en ti lo mismo para darle al otro, ¿no ve? Claro. Entonces, por eso te digo, es como una fuente infinita de amor, de un ciclo de amorosidad. ¿Sí? Yo he escuchado mucho que los chicos con síndrome de Down son especialmente así, pero no creo que sean los únicos. Parece que son muchas personas que tienen, básicamente los que no tienen filtros y que simplemente expresan, porque no tienen por qué cuidarse de expresar o de no expresar, simplemente lo hacen, como los niños. Exacto. Y bueno, por supuesto, como te decía al principio, no es que esté relacionado con una condición, es decir, esto también es un tabú de que las personas con síndrome de Down son súper amadas, amorosas y no sé qué. No, también hay personas con síndrome de Down que tienen mal carácter y que se enojan y Claro, depende de cómo han sido o criados, que ¿no? son más inhibidos en decir ciertas cosas, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con su entorno familiar y tiene que ver con un montón de otras cosas que no solamente hacen a su condición humana, ¿no? Eh, Sí, hay como como te decía antes, es un tabú de que las personas con discapacidad intelectual, en este caso específico, las personas con síndrome de Down son amorosas, son así, ta, ta, ta. No es una realidad. Tampoco es una realidad de que todas las personas con discapacidad intelectual son amadísimas, amorosas y, ¿no? Son honestas y eso creo que es lo más lindo. Y si se sienten a gusto, eso es lo que expresan también. Y si se sienten a disgusto, también. Y te dicen, no me digas eso, me molesta. Cosa que probablemente las personas que no tenemos discapacidad intelectual no lo hacemos porque tenemos esos filtros. Y no lo voy a decir porque prefiero no decirle, no quiero tener problemas o no sé qué. Y eso creo que es lo más lindo. A ver, contame algo de las Olimpiadas Especiales, ¿cómo fue? Creo que A ver, empecemos. Han habido algunos eventos en mi vida dentro del programa de Olimpiadas que han sido realmente maravillosos. Y esto tiene que ver probablemente no con las personas con discapacidad intelectual, sino con las personas involucradas en el movimiento. En cierto momento de la historia de nuestro programa, en los últimos años, hemos tenido me ha tocado estar en alguna posición de liderazgo dentro del programa, eh, para la cual realmente no estaba preparada yo para afrontar ese liderazgo. Sin embargo, bueno, las circunstancias de la vida me han llevado a eso y algo que ha marcado también mucho mi vida en ese sentido es que personas involucradas dentro del movimiento de Olimpiadas Especiales han sido mi apoyo de una manera muy firme y muy sólida, tanto dentro del país como de Latinoamérica o de nuestro programa internacional. Y esto me ha demostrado que
no solo, o sea, tiene que ver con este amor de ida y vuelta, digamos, de los atletas que genera en las personas esta capacidad de entrega. Y el programa de Olimpiadas Especiales me ha mostrado eso, cómo los voluntarios que están alrededor del programa en todas partes del mundo, en diferentes países, están vibrando en la misma frecuencia. Y yo he sido una persona más entre millones de personas del programa que he podido vibrar en esa frecuencia y he sentido el apoyo de personas X que jamás había visto en mi vida o que probablemente máximo había hecho un intercambio de correos electrónicos. He sentido que han estado presentes para apoyarme, para guiarme, para orientarme, enseñarme, etcétera, para poder cumplir con mis obligaciones. Entonces, esa es una de las cosas que me ha maravillado también del programa. Esa misma vibración es como que estamos conectados y no importa si es que nos acabamos de conocer, simplemente estamos conectados y nos reconocemos como conectados. Así es, así es. Esa es una de las cosas que mira, probablemente no tiene nada que ver con el programa o con lo que el programa ofrece en sí mismo como programas deportivos, de salud o de educación, sino que tiene que ver con las personas que están involucradas en el programa, ¿no? Entonces es como una red muy sólida. La verdad es una cosa muy linda. Tú has organizado o has ayudado a organizar Olimpiadas Especiales en Bolivia, pero también has estado en otros lados, ¿no? También has estado en otros países. Sí, lo que pasa es que como parte del programa de Olimpiadas Especiales, necesitamos participar dentro de nuestros eventos internacionales. Y es como, hay varios niveles de participación, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo he sido parte de los comités organizadores de Juegos Nacionales en Bolivia durante los últimos 15 años. Esto me ha llevado a ocupar posiciones de liderazgo también representando a nuestro país en eventos internacionales. También he podido estar como parte del equipo de Latinoamérica, representando, digamos, a la región de Latinoamérica en una cumbre de jóvenes en Grecia hace algunos años, llevando a un atleta boliviano y a una compañera, a una joven sin discapacidad, como parte de un equipo unificado, a una cumbre mundial de jóvenes en Grecia. Entonces sí, he estado en diferentes posiciones, digamos, de liderazgo, tanto dentro de deportes, dentro de los programas de familias y dentro de actividades que tienen que ver con educación y juventudes. Para la gente que no conoce las Olimpiadas, ¿cuántas disciplinas hay? ¿Qué hacen? A ver, Olimpiadas Especiales, como parte de un programa reconocido por el Comité Olímpico Internacional, ofrece todos los deportes olímpicos, que son 32 deportes más o menos. En Bolivia estamos ofreciendo 10 deportes. Ofrecemos fútbol, básquet, vóley como deportes de conjunto. Se hace natación, se hace tenis, gimnasia rítmica, atletismo, ahorita se me vienen esos a la cabeza. Pero en todo caso, tiene programas de entrenamiento deportivo y lo que hace es generar estas oportunidades de competir en los deportes con el propósito de desarrollar las destrezas físicas, por supuesto, pero también generar oportunidades para que los atletas puedan intercambiar sus dones, su destreza, su compañerismo con otros atletas de Olimpiadas Especiales y que puedan compartirlas y disfrutarlas con sus familias y con la sociedad en general. El deporte es como la herramienta estrella, es como el catalizador que utiliza el programa de Olimpiadas Especiales para hacer una llamada de atención a la sociedad sobre lo que son capaces de lograr las personas con discapacidad intelectual. Ahora, como parte de nuestros programas, se ofrecen no solamente este programa deportivo, sino programas muy importantes en el tema de salud. La salud es parte integral del ser humano. Y cualquier persona que tenga una
mejor condición de salud va a poder rendir mejor deportivamente, por supuesto. Entonces, los programas de salud también son muy lindos porque las condiciones de salud de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo en países como el nuestro, son bastante difíciles y tienen que ver con la poca formación que tiene el personal médico para diagnosticar oportunamente a la persona con discapacidad intelectual otras condiciones, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual que, por ejemplo, no puede expresar claramente cuáles son los síntomas o, digamos, no tiene capacidad ni siquiera verbales para poder decir, me duele la cabeza, estoy con dolor de estómago, no duermo bien, etcétera. El médico no puede recopilar los síntomas oportuna y adecuadamente para poder diagnosticar y hacer un tratamiento oportuno. Entonces, las condiciones de salud en general de las personas con discapacidad intelectual son más complicadas. Por supuesto, tienen en ciertas áreas mayores dificultades. Desde, por ejemplo, medirles los lentes para ver si una persona necesita lentes para leer o para ver de lejos, ¿no es cierto? Y que pueda hacer un examen visual como cualquier persona. Entonces, el programa ha desarrollado una serie de instrumentos y estrategias para poder recopilar, digamos, esta información y poder seleccionar la medida adecuada. Lo propio en la parte dental, en el acondicionamiento físico, auditivo, ese tipo de cosas. Entonces, los programas de salud son bien grandes, muy lindos, se trabaja mucho con el Club de Leones. El Club de Leones es un aliado internacional importante de Olimpiadas Especiales. Y la Fundación Golizano financia muchos programas de salud en Bolivia, bueno, en el mundo. Y lo que tienen que ver también con la formación de maestros para realizar programas de educación inclusiva, de capacitar a nuestros atletas en áreas de liderazgo, en formar a las familias, bueno, una serie de actividades. Entonces, básicamente, es como que tenemos pilares en deportes, en salud y en educación, con el propósito de construir comunidades de aceptación en el mundo. ¿Tú crees que hay los suficientes recursos humanos como para que esta actividad de las Olimpiadas Especiales persista en el tiempo? O sea, ¿hay la masa de gente, de voluntarios que se renueva constantemente o es como que algo que se va acabando y después no sabes qué va a pasar? Porque muchas veces los proyectos se acaban con las personas. Sí, digamos, parte del programa, como una de las estrategias del programa de Olimpiadas Especiales a nivel mundial, es la formación de líderes. Eso por un lado. Y nunca faltan maravillosas personas que se van involucrando al programa y a las actividades desde lo mejor que sabes hacer, ¿no ve? Y ese es lo maravilloso que tiene Olimpiadas, que abre las puertas del voluntariado para que tú hagas lo que a ti te gusta hacer y lo que mejor sabes hacer, y que lo hagas con entrega, con dedicación, con compromiso, ¿no es cierto? Y con la destreza y la expertise que tengas. Entonces siempre hay, por supuesto hay gente que no tiene la conciencia del voluntariado y que espera trabajar y recibir la remuneración económica por eso. Y hay oportunidades en las que nosotros sí podemos, digamos, contratar a alguien para que haga una consultoría específicamente. Pero en muchas otras oportunidades, la mayoría de los líderes trabajamos de manera voluntaria, ¿no? Y por otro lado, la educación ha ido cambiando también y se ha ido generando mucho más conciencia social, ¿no? Entonces, y responsabilidad social también. Es muy diferente de cómo hemos sido educados nosotros de jóvenes, ¿no es cierto? O sea, hacer voluntariado era así, ¡ay, qué hermoso ser voluntario! Porque estás ayudando a los pobrecitos otros. Eso ya no existe y eso debe acabar.
¿no? El ser voluntario no tiene que ver con eso, no tiene que ver con una posición que tú estás como por encima de los demás y estás ofreciendo lo maravilloso que eres para hacer algo. No es un tema claro, como tú dices, en inglés hay la palabra patronizing, ¿no? Es una manera de creerse más, de ayudar Exacto, a los que tienen, a los que son menos. No es eso, sino exacto. es de ayudar a tus iguales. Exactamente. Y ¿sabes qué? Esa actitud que tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, ¿no ves? Sobre lo único que tú tienes control, es contagiosa, por suerte, no como el coronavirus. No es tan contagiosa. Ojalá fuera igual de contagiosa, ¿no ves? Pero es contagiosa. Y ¿sabes qué? Yo lo he vivido en mi experiencia personal así, es decir, en miles de eventos, mi marido ha sido voluntario, mis hijos han sido voluntarios, he involucrado a mi familia de diferentes maneras, porque eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? O sea, de poder involucrar a tu entorno de diferentes maneras. Entonces, para mí, por ejemplo, que a un evento, a la inauguración de unos juegos, vayan mis papás a estar presentes en esa inauguración, me parece que he contagiado algo, ¿no es cierto? Pero no solamente mi familia, mis amigos. De hecho, contigo nos hemos puesto a charlar de este tema hace algunos años y ha generado cierta curiosidad en ti y a eso es a lo que voy con lo que es contagioso. De nuestros amigos, un montón que se han ido involucrando en el movimiento en diferentes etapas o en diferentes acciones eh, que hacen que hagamos algo por el otro de una manera no sé, feliz, alegre, comprometida, qué sé yo. Tenemos una amiga en común, que una vez me dice, Claudia, no me lleves, no me invites a nada de Olimpiadas Especiales porque me conmueve muchísimo. Y realmente no puedo, o sea, me conmueve y me afecta. Pero te puedo ayudar en esto. Y no hay vez que yo no la llame y le diga, ¿sabes qué necesito? No sé, por favor, doname 2 paquetes de papel bond, doname no sé qué, porque por supuesto como organización trabajamos y vivimos gracias a la recolección, a la recaudación de fondos y al trabajo del voluntariado. Entonces, siempre necesitamos un montón de cosas, ¿no ve? De todo tipo. Y esta es una persona, por ejemplo, que se ha involucrado desde su lugar, a su manera, y eso me parece increíblemente maravilloso, ¿no? Ahora, causas sociales hay millones. Y no tienen que ser competitivas entre unas y otras, ¿no? Yo muchas veces escucho, uy, qué grave, ya no podemos hacer esto porque nos han ganado los que están haciendo recaudación para, no sé, el cáncer infantil, o los que están trabajando por los perritos abandonados, o el cáncer de mama, ¿no ve? Diferentes acciones, uno piensa, el abanico es inmenso. Y yo pienso que si una persona le dedicara 1 hora a la semana, pero 1 hora realmente a la semana por el resto de su vida para hacer algo por una causa social, realmente tendríamos un mundo completamente diferente. Una pregunta, Claudia. Cuando una persona ya es mayor, a veces escuchas eso de que ya estoy muy viejo para aprender, pero creo que eso es más porque ya no tienen la curiosidad de aprender. ¿Tú crees que hay algo que ha transcurrido o transcurre en la vida de los adultos o a medida que vas creciendo para que dejes de tener curiosidad en las cosas? Como que te vas acomodando o vas perdiendo fuerza o simplemente vas perdiendo interés. No es que se va perdiendo, sino que yo pienso que lo que va pasando con los adultos, digamos no con los adultos, empezamos con los jóvenes, van entrando en un mundo más reglado, ¿no? En donde hay reglas que hay que seguir, reglas sociales, etcétera, y vamos entrando, es como caminar en una gran pradera, pero va de pronto en la vida educativa vas entrando dentro de un camino, dentro de una carretera, y tú tienes que seguir por ese camino. Eso hace que tú vayas desarrollando una serie de estrategias de confort,
del camino que tienes que seguir. Y creo que eso es lo que pasa con el adulto. Nos acomodamos a ese confort. Es bien difícil salir de ese tu espacio. Tú ya has desarrollado tus rutinas, sabes cómo funcionan las cosas y tú vas fluyendo en ese camino de confort. Y creo que eso va apagando tu curiosidad, tu interés por salir de ese espacio, salir de ese camino. En lo personal, por ejemplo, yo no tengo en mi vida profesional, no tengo una cantidad enorme de trabajos que he tenido porque yo me he acomodado en una línea, en una zona de confort y he seguido así. Hay gente que no, que va buscando, ¿no? Y creo que probablemente esa curiosidad está como más activa. Ahora, ¿qué hago yo para generar curiosidad? Me gusta abrirme a ver cosas diferentes, a leer cosas diferentes. Trabajo mucho en desarrollar la parte mía, digamos, espiritual, emocional. Eso me ayuda, son como estrategias que he encontrado para seguir abriendo esas ventanas a la curiosidad. Y creo que las personas van desarrollando estrategias diferentes. No sé, hacer deporte, viajar, tener muchos grupos de amigos, qué sé yo, diferentes cosas. Que esto hace que mantengamos como más o menos un nivel estable de curiosidad. Algunos son más audaces, te aseguro. Por eso digo, o sea, yo no soy tan audaz en abrir puertas a la curiosidad y hacer cosas muy diferentes, porque creo que estas circunstancias de mi vida me han llevado a concentrarme en lo que estoy haciendo ahora. Y lo que estoy haciendo ahora y lo que estoy disfrutando ahora con la gente que amo y las cosas que me encantan hacer, las hago súper apasionadamente y súper comprometidamente. A veces, claro, mi marido me dice, Claudia, estás 4 horas sentada. Y claro, de repente estoy 4 horas sentada leyendo algo que me encantó y bloqueo lo que está sucediendo en mi entorno, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy linda. Siempre es lindo charlar contigo. Bueno. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo de esos que no nos podemos dar ahora, un abrazo virtual con todo cariño. Ok. Chao, Claudita. Chao, chao. Chao, chao.